los Tesalonicenses, capítulo 1. Carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer dos porciones, versículos 1 al 4 y después versículos 11 y 12. Carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica, segunda carta de Tesalónica, capítulo 1, versículos 1 al 4 y luego versículos 11 y 12. Allí leemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos teniendo toda una serie de sermones amplias, ya van más de un mes que venimos hablando sobre la evangelización. Ahora repito el pasaje, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 4. Estamos teniendo toda una serie de sermones sobre lo que es la evangelización. En el mes pasado estuvimos hablando todo el mes sobre el servicio, la necesidad que tiene la iglesia de manifestar buenas obras para que otros vean en nosotros reflejadas el amor de Jesucristo y la imagen de Cristo. Y quisiera que en esta mañana podamos hablar por un instante sobre algunas características que el cristiano, que todo cristiano debe manifestar en su crecimiento madurativo, que tienen que ver con la obra del Espíritu Santo en nosotros, que se va a hacer visible a los ojos de las personas que nos rodean. Vuelvo a repetir esto, nosotros somos regenerados, Dios nos da una vida nueva a través de la obra de su Espíritu Santo, pero luego de eso es necesario que nuestra vida cristiana vaya madurando en todos los aspectos para que las personas, nuestro entorno que nos rodea, vea la obra del Espíritu en nosotros. Dice así la palabra del Señor, ¿lo tenemos todos? Amén. Amén. A partir del versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Versículos 11 y 12 del mismo capítulo. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Oramos. Gracias, Señor, te damos una vez más en esta mañana por estar delante de tu palabra. Gracias te damos por la oportunidad que nos has regalado, por tu gracia, de poder alabar y bendecir tu santo nombre en libertad. Ahora te pedimos, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo, Dios poderoso, aplicando esta tu palabra revelada a cada uno de nosotros. Abre, oh Dios, nuestros corazones, abre, oh Dios, nuestro entendimiento para que esta palabra sea aplicada en nosotros y para que dé fruto al 100%. Que salgamos, Señor, de este lugar renovados, habiendo escuchado pura y exclusivamente y solamente tu voz a través de las Escrituras. Que sea tu nombre engrandecido, tu nombre glorificado, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Y amén. Carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica, una iglesia evangelizada por el apóstol Pablo, que había recibido de una manera eficaz el Evangelio. Y si leemos en varios
una y otra vez da gracias por cómo se vio manifestada la obra del Espíritu Santo en la vida de ellos. Aquí lo podemos ver desde el saludo tradicional y luego en el capítulo 2, cómo Pablo agradece que visiblemente se puede ver cómo ellos fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, salvados por su gracia, y cómo el obrar del Espíritu se vio manifestado en una vida en santidad, en la vida práctica. Pero aquí puntualmente en lo que nos compete a nuestro texto vemos la acción de gracias del apóstol Pablo, en donde Pablo puede ver por lo menos 3 aspectos en donde se vio la obra del Espíritu Santo en una maduración. A través de la maduración, por favor, ¿se me puede bajar un poquito el tablet? Donde podemos ver la maduración de la vida cristiana que viene a través de la obra del Espíritu Santo por lo menos en 3 aspectos que menciona aquí Pablo. Vamos a leer a partir del versículo 2 para entrar en el contexto. Versículo 2 al 4. Aspectos que estuvieron en nuestros hermanos que estaban en la iglesia en Tesalónica, que manifestaban la obra del Espíritu Santo en ellos, trayéndoles madurez en su vida espiritual, y aspectos que tienen que estar también en nuestra vida, aspectos que tienen que estar en nuestra vida, que manifiesten la obra trayendo madurez a nuestra vida, para que otros también vean reflejado en nosotros la obra de su Espíritu. Versículo 2 y 3. Gracia y paz a vosotros de Dios. Tanto no hablamos, por favor. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y la fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. 3 aspectos que menciona aquí el apóstol Pablo de cómo debe verse la obra del Espíritu Santo trayendo madurez en nuestra vida, de modo de que nuestro entorno también pueda ver de que nosotros no solamente tuvimos un encuentro particular y personal con el poderoso nombre del Señor Jesucristo, sino que nuestra vida está en un proceso madurativo constante en donde se va formando la imagen de Jesucristo en nosotros. Repito esto, el Evangelio, las buenas nuevas, a través de la obra del Espíritu Santo nos dio una nueva vida, nos dio un nuevo corazón, nuestro corazón fue cambiado, toda nuestra vida fue transformada por su poder. Pero la obra del Espíritu no puede ni debe quedar ahí, sino que la obra de su Espíritu debe necesariamente traer madurez a nuestra vida, y esa madurez cristiana debe ser visible para todos. ¿Cuáles son aquí los 3 aspectos que menciona Pablo sobre cómo Pablo ve el proceso y la obra del Espíritu en ellos? En primer lugar, el versículo 3. Damos siempre gracias a Dios por vosotros, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. La primera forma que ve el apóstol Pablo de crecimiento espiritual, de madurez en la vida cristiana, es a través del crecimiento de la fe. Ya hemos visto cómo en otros pasajes hace algunos domingos se habla de una fe salvífica, una fe que es don del Espíritu, una fe que es la que nos da una vida nueva,
repito esto, la fe cristiana no debe ser una fe que acepta 2, 3 o 4 verdades principales de la palabra de Dios, o una fe religiosa que acepta y entiende que hay un Dios creador del cielo y de la tierra, un Dios que existe, un Dios que todo lo ve, sino que la fe cristiana, la cual nosotros debemos manifestar, y la fe que realmente impacta al entorno en el cual estamos, es una fe que va con el tiempo creciendo, que va madurando, que va creciendo en todas las áreas. Y de esta forma menciona Pablo la primer manifestación de madurez, el crecimiento y el aumento de nuestra fe. De manera que es la primera manera como nosotros debemos examinar qué clase de fe es la que nosotros estamos mostrando y manifestando a nuestro entorno. Si tal vez es la fe que sí manifiesta la creencia en un Dios, la fe que nos lleva a congregarnos todos los domingos con los hermanos, la fe que acepta las verdades de la Biblia, o es una fe tan profunda y arraigada en el corazón que con el transcurrir del tiempo y de la vida cristiana va madurando y va creciendo. Entendemos por fe, claro que sí, la certeza de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Entendemos por fe la creencia de verdades que están en la palabra de Dios. Pero todo eso que está bien, también debe ser aplicado a nuestra vida cotidiana. De nada sirve aceptar dogmas. De nada sirve aceptar lo que la palabra de Dios dice y sus verdades y sus principios si no se vive en la vida cristiana. Por eso la primera forma práctica y repito, visible en cómo Pablo ve el crecimiento madurativo de la iglesia en Tesalónica es a través de el crecimiento de su fe. De manera de que debemos preguntarnos, mis amados, desde que conocimos al Señor Jesucristo hasta el día de hoy, cada uno de nosotros sabemos el momento donde tuvimos un encuentro personal con Dios, donde su Espíritu Santo cambió nuestra vida. Hubo este proceso de crecimiento, este proceso madurativo de nuestra propia fe. Si esto es así, será la primera forma de cómo nosotros manifestaremos a nuestro entorno el trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón. Los discípulos le dijeron: Jesús, aumentanos nuestra fe. Y tal vez esa también sea, no se me distraiga, por favor, estoy aquí. O cerramos la puerta o prendemos el ventilador. Seguimos. Aumentanos nuestra fe. Es la oración de sus discípulos y también debe ser nuestra oración. En segundo lugar, la segunda manifestación que menciona la iglesia en Tesalónica es no solamente el aumento de la fe a través de la obra del Espíritu Santo, sino el amor entre los hermanos. La vida cristiana no es una vida que se vive en solitario o que se vive
una vida de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios y de acuerdo a lo que entendemos de cómo nuestros primeros hermanos vivieron su fe, es una vida comunitaria. Y si hablamos de lo que es la vida comunitaria, entendemos que implica de alguna u otra manera la relación con otros. Y si hablamos de la relación con otros, hablamos de los vínculos, de las relaciones interpersonales con aquel otro que tal vez, por cuestiones lógicas, no es como uno, no piensa como uno y tal vez no vive la misma vida que uno. Pero a ese otro que la Biblia llama nuestro prójimo, nuestro hermano, debemos amar. Difícil, pero necesario, y también es una de las formas en cómo el Espíritu trabaja y cómo el Espíritu manifiesta su obra en nuestro carácter. Y también mediante el amor a mi prójimo, a mi hermano, a quien comparte la misma fe, a quien, como lo hemos leído recién, compartimos el mismo Padre, el mismo bautismo, la misma fe. Debo servirle, como estamos viendo en la peña, servirle a través de mis dones. Será también la manifestación o una de las mayores manifestaciones de mi amor por mi hermano. No somos llamados, mi amado y mi amada, como iglesia no somos llamados a pensar todos iguales. No somos llamados a vivir una vida irreal en donde todos nos llevamos bien o sentimos igual. Es imposible. Pero sí somos llamados en la vida cristiana, y es lo que debería caracterizar a la iglesia de Jesucristo por sobre toda otra comunidad no cristiana: el amor entre los hermanos. Es triste que lamentablemente muchos hermanos y hermanas, si es que se lo puede llamar de esa manera, lamentablemente por malas experiencias en las comunidades o en las iglesias en donde acudieron, terminan yendo a lugares que no son cristianos. Y el fundamento es que tal vez no se sienten amados, o que no recibieron el amor que ellos esperaban recibir. Y la realidad es que nosotros individualmente debemos manifestar el amor de Cristo a otros, y la iglesia de Cristo como comunidad, como cuerpo de Cristo, debe ser una comunidad de amor. Es por eso que caracteriza la obra del Espíritu fe creciente, amor creciente. Es por eso que el Espíritu debe, y es mi oración en este tiempo, en base a lo que estamos aprendiendo cada domingo, que el Espíritu aumente en nosotros no solamente el deseo de servicio, el deseo de obrar, el deseo de manifestar nuestra fe. Nada de eso va a venir si no hay, en primer lugar, amor a mi hermano. Nada vamos a hacer, y es la raíz, se lo puedo asegurar. El no servicio
siempre es falta de recurso, no siempre es falta de oportunidad, sino que en muchas ocasiones es falta de amor por mi hermano y por mi hermana. Y falta de esta fe creciente. Es por eso que el Espíritu debe trabajar en nosotros. Porque tal vez no sintamos el deseo de servicio a mi hermano y a mi hermana. Y yo no estoy diciendo que lo desvalorice, sino que sí estoy diciendo que es necesario todavía, en este proceso en el cual estamos hablando, el entendimiento por el Espíritu de que mi hermano y mi hermana me necesita y de que mi hermano y mi amada es digno de todo mi amor y de toda manifestación de lo que Dios puso en cada uno de nosotros. Es por eso que debemos entender esto. Fe creciente, amor creciente. Y en tercer lugar, la tercera característica que menciona aquí Pablo en el versículo 4, la perseverancia. Lea conmigo, versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y la fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La primera iglesia era una iglesia perseguida, una iglesia difícil, una iglesia que, por supuesto, que hacía, al igual que hoy, la llamada confesión de fe. ¿Conocen ese pasaje en Romanos, verdad? Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, ¿verdad que sí? Hoy también se hace esa oración. Pero hay una amplia diferencia entre las consecuencias que nuestros primeros hermanos tenían al confesar su fe y las consecuencias que hoy podemos tener. Hoy se levanta la mano y se hace la oración de fe, pero en ese momento confesar el señorío de Cristo por sobre el señorío de César implicaba cortarle la cabeza. Podemos imaginar que más de uno lo va a pensar más de una vez, ¿verdad que sí? Y esa era la vida de aquella iglesia. Una iglesia que recibió el Evangelio en el poder del Espíritu, confesando a Jesucristo como Señor. Pero también una iglesia que a diario sufría las consecuencias de su fe, que sufría las consecuencias del señoría de Cristo, que aceptaba las consecuencias de vivir una vida conforme a los parámetros cristianos y no conforme a los parámetros del mundo. Y Pablo ve en ellos también no solamente el aumento de fe, no solamente el aumento del amor comunitario, sino que también ve, a pesar de las tribulaciones, persecuciones, angustias, también ve como manifestación del Espíritu en ellos la paciencia. Y llámelo en términos teológicamente correctos, si usted quiere, la perseverancia de los santos. Entendemos por perseverancia de los santos que aquellos que son tocados por el Espíritu y reciben una vida nueva, a pesar de las adversidades de la vida, van a perseverar hasta el fin, acompañados por la fortaleza de su Espíritu. Y aquí vemos una iglesia, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las pruebas y con todo lo que ello implica. Estamos hablando, y lo menciona el libro de Hebreos,
hermanos aserrados, en persecuciones, en pruebas, en angustias, en hambre. Pero ellos, al tener la obra del Espíritu, que dice Pablo aquí, son pacientes en sus persecuciones y en sus tribulaciones. La tercera característica que un cristiano debe procurar manifestar al entorno es esta paciencia y esta perseverancia. Porque probablemente no nos van a cortar la cabeza por nuestra fe, por lo menos no ahora y no en nuestro contexto. Pero sí hay otras adversidades, hay otras pruebas, hay otras angustias, hay otras aflicciones que todo cristiano pasa. La Biblia en ningún lugar nos asegura que no vamos a pasar pruebas, al contrario, asegura que el cristiano va a pasar pruebas, que va a pasar angustias, que va a pasar aflicciones, que va a pasar malos momentos. Y es por eso que debemos procurar, si somos cristianos verdaderos, ser pacientes y perseverar. No importa, dice Pablo, lo que pueda venir, que dice Jesucristo: yo he vencido al mundo, en el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad en mí, yo he vencido, dice la palabra de Dios, al mundo. Un cristiano paciente, un cristiano que persevera más allá de las tribulaciones. Triste ver cristianos que han sido bendecidos, pero cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando viene el momento de adversidad, ya nos olvidamos de todo. Nos olvidamos de quién es Dios, nos olvidamos de su bendición, nos olvidamos de lo que Dios hizo por nosotros. Pero aquí vemos una iglesia firme y constante. Una iglesia que más allá del contexto de su persecución y de las dificultades que el contexto le impone a la manifestación de su fe, ellos son pacientes y perseverantes. Esta también es una tercera característica que nosotros debemos buscar tener para que nuestro entorno vea nuestra madurez. Gloria a Dios por aquellos que aún pasando momentos de adversidad, momentos de prueba, momentos angustiantes, pueden aferrarse a la obra de su Espíritu y pacientemente perseverar en su palabra. No es que al cristiano le guste sufrir, a nadie le gusta sufrir, pero sí es cierto que el cristiano vive su fe tan profundamente arraigada en su corazón que más allá de la realidad externa, en su corazón hay una perseverancia hasta el día que Jesucristo venga a buscar a su iglesia, que lo hace perseverar en el camino de la fe. Mi amado, si hoy por las adversidades y dificultades de la vida estás pensando en abandonar la fe, sé paciente, persevera en las verdades de Jesucristo, haz realidad sus promesas en tu corazón y persevera. Porque ¿qué dice Pedro? Sobre las tribulaciones, sobre un poco de tiempo.
luz de la eternidad gloriosa de aquel Dios que todo lo ve, nuestras tribulaciones son solamente por un poco de tiempo. Y debemos solamente entender y ser pacientes y perseverar en el camino de la fe para que Cristo sea glorificado en nosotros. Fíjense lo que dice por un instante el libro de Apocalipsis, capítulo 2, acerca de estas características. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10 en adelante. Perdón, 2, versículo 19. La iglesia en Tiatira, versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto. Presta atención aquí. Yo conozco tus obras y amor y fe, servicio, y tu ¿qué? Paciencia. Y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Características de esta iglesia: obras, amor, fe, servicio, pero también paciencia. La paciencia en la vida cristiana es vital, es necesario para adquirir el premio mayor, que es encontrarnos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Por eso no debemos olvidar, en primer lugar, estas tres manifestaciones de la obra del Espíritu en nosotros y preguntarnos: ¿mi fe ha crecido en todo este tiempo? ¿Mi amor por mi hermano ha crecido en todo este tiempo? ¿Y qué hay de lo que mi corazón y mi vida espiritual siente por la perseverancia y la paciencia en la vida cristiana? Si no hay estas características, pues es una mañana en donde el Espíritu debe obrar, produciendo en nosotros estos frutos de paciencia, de amor, de crecimiento de fe. Y en el caso de lo que estén, manifiesta el Espíritu y el proceso de Dios en nosotros. Y en segundo lugar, versículos 11 y 12, vimos las manifestaciones de la obra del Espíritu necesarias para la evangelización, necesarias para que otros vean la gracia de Cristo en nosotros. Estas características son necesarias por la dignidad de nuestro llamamiento. Versículos 11 y 12, por favor. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Todos somos llamados a vivir una vida cristiana, pero por diversas razones. Una de ellas es el pecado que aún mora en nosotros. No todos, y aquí no hablo de salvación, no todos los que están dentro de la iglesia y viven una vida aparentemente cristiana
ante el llamado que han recibido. Repito esto, no todo cristiano que se congrega vive dignamente el llamado de Dios. Y aquí la oración de Pablo es que tanto estos hermanos de la iglesia en Tesalónica como nosotros podamos en nuestra vida cristiana a diario mostrarnos dignos de lo que Dios nos ha dado. Y no hablo aquí de merecimientos, no hablo aquí de meritocracia, y tampoco hablo de que tal vez nosotros tenemos que hacer tal o cual cosa para que Dios nos llame, o qué fue lo que hicimos para que Dios nos llame. No hablo de ninguna manera de eso. Por el contrario, hablo de que una vez que nosotros fuimos llamados a la vida cristiana, mostrarnos en sintonía. Repito, mostrarnos en sintonía en nuestra vida con el llamado que Dios nos hizo a vivir una vida santa, una vida en comunidad y una vida de la extensión del reino de Dios. Por eso la oración de Pablo, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la dignidad del llamamiento? Acompáñenme un instante rápidamente el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 3. La dignidad del llamamiento tiene que ver con vida cristiana, tiene que ver con el proceso y tiene que ver puntualmente con nuestro carácter, que tiene que ser moldeado. Debemos mostrarnos dignos, en sintonía con lo que Dios nos dio, para que Jesucristo sea magnificado, glorificado, exaltado, mostrado a aquellos que no lo conocen. Efesios capítulo 4, yo pues también, Pablo hablando aquí, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Forma de vida, forma de conducirse en base al llamamiento que Dios hizo a su iglesia. ¿Cómo debe ser esto? Carácter cristiano, humildad, mansedumbre. Fíjese que esto está en sintonía con el amor al prójimo que hemos hablado recién. Humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un pasaje más en Colosenses 1, versículo 10. Mismas instrucciones de cómo el cristiano debe mostrar al haber sido llamado, al haber tenido la encomienda de hacer discípulos, al ser receptor del Espíritu Santo, tiene necesariamente instrucciones que tienen que ver con su forma de vida. Eso es ser digno de su llamamiento. Colosenses 1, verso 10. Vamos a leer a partir del versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que, aquí está, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Forma de vida, formas de actuar, formas de conducirnos en nuestra vida, que deben ser, mi amado, mi amada, manifestadas
acción de fe tiene que estar en consonancia con lo que hacemos. Si decimos que Jesucristo es nuestro Señor, pero no hay obras, y no estoy hablando aquí de la salvación por obras, insisto en esto. Si hablamos de Jesucristo como nuestro Señor, de que somos cristianos o presbiterianos, pero no hay obras que sustenten esas palabras, pues entonces no solamente que de nada sirve, sino que no estamos siendo dignos de su llamamiento. Ya eso apunta aquí el apóstol Pablo. Y no solamente que no estamos siendo dignos de su llamamiento, sino que bajo ningún punto de vista estamos glorificando a Jesucristo. Y el llamamiento en este pasaje es no solamente a mostrar cuál es el proceso, y te pregunto, mi amado, ¿cuál ha sido en todo este tiempo de tu vida cristiana? No importa la edad que tengas y no importa el tiempo que lleves. ¿Cuál ha sido el proceso? ¿Cuál ha sido el cambio? ¿Cómo has manifestado a tu entorno, el cual digo y dices una y otra vez que quieres alcanzar a los pies de Cristo? ¿Cómo ellos han visto el proceso de Jesucristo en ti y en mí? La gente, más que oírnos, lo primero que hace es vernos. Y es muy probable que la gente se acerque a la iglesia. Por supuesto, se transformará por la predicación y el Espíritu obrando a través de la exposición de su palabra, claro que sí. Pero es más probable que la gente venga a la iglesia por lo que somos que por lo que decimos. A eso apunta el apóstol Pablo. Agradece por lo que la iglesia en Tesalónica ya es y ya mostró, pero también pide para que ellos sigan perseverando en una conducta piadosa y correcta, para que Jesucristo sea glorificado en ellos. La única forma en que vamos a mostrar la imagen de Cristo y la imagen de Jesucristo no va a ser a través de una correcta oratoria y a través de todo un conocimiento que nosotros podemos adquirir, que eso está bien y es necesario, sino que Jesucristo va a ser glorificado a través de cómo nosotros manifestamos nuestro llamamiento. Eso será solamente a través de vivir una vida santa y una vida que agrade a Dios. Yo te animo, con esto voy concluyendo, te animo a la reflexión y al agradecimiento. A la reflexión, sí, y todos somos imperfectos, ¿verdad? A la reflexión, si en esta mañana ves que algunos de estos aspectos son necesarios cambiar o mejorar o trabajar, o que tal vez ni siquiera está. La vida en la iglesia no es fácil, ni es color de rosa, pero debemos manifestar como una iglesia cristiana, evangélica, que conoce el amor de Cristo. Lo primero que debemos
insisto en esto, sé paciente. Más allá de lo que estés viviendo, sé paciente. Persevera. Que tus brazos no decaigan. Si hasta hoy has sido paciente, déjame decirte algo, eso manifiesta la obra del Espíritu en ti y en mí. Y gloria a Dios por eso. Ahí debemos ser agradecidos. Porque vos y yo sabemos que si llegamos hasta acá, no fue por nuestras fuerzas. Si llegamos hasta acá, es solo por la obra de su Espíritu. Y debemos reconocer. Y debemos ser agradecidos. Eso habla no de tu fuerza, no de tu fortaleza, no de tu carácter, sino habla del poder y de la obra del Espíritu Santo en tu corazón que te hace perseverar, que te hace ser paciente más allá de la adversidad. Eso sí glorifica el nombre de tu Señor, el nombre de nuestro Señor. Oremos a nuestro Dios en esta mañana. Padre, glorificamos tu santo y precioso nombre en esta mañana. Gracias te damos infinitamente por esta tu palabra. Gracias te damos por el ejemplo de la iglesia en Tesalónica, que nos enseña cómo manifestar la obra del Espíritu en nosotros. Gracias te damos por la fe que nos ha salvado. Pero Dios, en esta mañana reconocemos como personas humanas que somos, que mantener la fe en este mundo no es fácil, porque hay adversidades, porque hay pruebas. Por eso en esta mañana, si siempre puedas hacer esta oración conmigo, Señor, yo te pido que en esta mañana aumentes mi fe, que me des más fe para perseverar en tu camino, fe para perseverar hasta el día que tú vengas a buscarme. Yo te pido también en esta mañana, ayúdame a amar a mi hermano. Ayúdame a amar a mi prójimo. No para manifestar méritos, sino para que en cada área de mi vida tu nombre sea exaltado y tu nombre sea glorificado. Señor, yo te doy gracias por hacerme perseverar. Conozco que no son mis fuerzas, sino que es el poder de tu Espíritu obrando en mí. Yo quiero orar por aquellos que sienten que no tienen fuerzas en esta mañana. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo, por mi hermano o mi hermana, que siente que ya no tiene fuerzas para seguir, que ya no tiene ánimos para seguir, que tu Espíritu poderoso, tu Espíritu de gracia, tu Espíritu de fortaleza, en el nombre de Jesús, sea derramado sobre aquel, sobre aquella que necesita de tu Espíritu. Que tú lo bendigas, que tú le des fuerza, ánimo, fortaleza, restauración, porque aún queda camino por seguir. Y necesitamos de tu gracia para que podamos perseverar
hasta el día de tu segunda venida. Mientras tanto, danos, oh Dios, la capacidad por tu Espíritu de glorificar a Cristo en cada área de nuestra vida. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo y solamente, oh Dios, para tu gloria, solo para tu gloria.